Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar cómo hicimos este pecho paloma en un Polín Montén de 8 pulgadas por 2. Y lo hicimos haciendo una plantilla que es muy fácil, incluso aquí la tenemos ya la plantilla ya dibujada. Les voy a enseñar cómo hacer el trazo, cómo dibujarlo y cómo hacer el corte junto con la lámina y todo el proceso para llegar a este pecho de paloma. Amigos, bueno, conforme vamos pasando el video van a ir apareciendo las medidas de lo que fue el trazo de este pecho de paloma. La altura del polín es de 8 pulgadas, entonces me basé sobre eso para darle 2 pulgadas en la parte de arriba y 2 pulgadas en la parte de abajo, como van a ver más adelante, para que se viera algo simétrico. Ojo, aquí estas son medidas sugeridas, como siempre lo digo, pueden variar, pueden hacerlo más largo o más corto. En mi caso, por la experiencia que tengo, he trabajado muchos años con este tipo de proyectos y así es como se ve, digamos, lo más estético posible. Pero hay muchos pechos de paloma. Si te fijas en internet puedes encontrar varios diseños. Yo utilicé como base para hacer esta plantilla un MDF de 1/4. Aquí yo tenía un círculo de una placa, pero igual pueden utilizar un disco ya usado como base para hacer el trazo. Yo saco el centro de las dos divisiones, de la parte de abajo y la parte de arriba, de las 2 pulgadas que vamos a hacer, y hago esto. Coloco el círculo por la parte de arriba y por la parte de abajo. De esta manera tenemos un diseño que es simétrico. ¿Para qué no va a servir este diseño simétrico? Para hacer un solo corte, porque más adelante les voy a mostrar que estos polines eran los sobrantes que habían quedado de la estructura que hicimos anteriormente, donde fuimos a soldar con el generador de mis amigos de Weston. Bueno, es este trabajo en ese mismo lugar. Entonces aprovechamos los sobrantes para que nos salieran 2 partes por cada sección que teníamos. Y ahí pueden ver que estoy colocando unas maderas. Estas maderas que les coloqué es como una contra nada más, para que cuando yo coloque la antorcha del plasma no se me vaya a mover. Pero igual en alguna parte del video van a ver que le coloqué también algunas clamp también, para que lo tomen en cuenta. Y así es como yo hice el diseño. Como les dije, es muy sencillo y muy básico, y por eso lo hice de esta manera, lo hice simétrico. Hay otras maneras donde lo puedes hacer diferente. Por aquí les voy a dejar algunos dibujos. En internet van a poder encontrar muchos diseños de estos. Y como les mencionaba, aquí tenemos lo que es el polín. Y como les decía, tienen que salir 2 piezas por cada tramo de estos polines que ya están, de hecho, medio trabajados. Y yo lo que voy a hacer simplemente con la plantilla, la voy a sujetar y nos va a servir como base para hacer los cortes con mi cortadora de plasma. En mi caso estoy utilizando el Cut 45 de mis amigos de Weston. Ahora bien, si ustedes no tienen una cortadora de plasma, con un equipo de corte también se puede hacer. Es un poco más complicado, tendrías que cambiar la plantilla por una de lámina tal vez. Y si no tienes tampoco eso, lo que puedes hacer es cortarlo con la moladora y un disco de corte de un 16avo, que sería lo que yo te recomendaría. Obviamente con la plantilla lo que vas a hacer, vas a dibujar y vas a marcar. Y pues obviamente vas a tardar un poco más tiempo, pero de que se puede hacer con la moladora se puede hacer, ya que yo lo he hecho también. En esta ocasión lo hice así, porque es lo que yo tengo. Aquí les muestro cómo es que ya quedaron las 2 piezas. Y yo les decía, tenían que salir 2 piezas exactas, porque en realidad lo que ocupamos eran unos 40 centímetros aproximado. Y aquí es como quedan ya los 2 cortes. Más adelante le vamos a poner también lo que es la lámina y se lo voy a enseñar cómo lo vamos a doblar y cómo lo vamos a diseñar. Dicho lo anterior amigos, lo que voy a hacer ya por último, voy a cortar la última pieza de este sobrante. En este caso no tenemos que hacerlo a la mitad porque era el último corte y eran 7 piezas. Ya había cortado 6 anteriormente. Y pues aquí ven que lo coloco en la orilla. En realidad esto se debe hacer de esta manera, simplemente que nosotros por la escasez de material lo hicimos a los cortes al centro. Aquí simplemente estaba cambiando ya lo que era la punta de contacto de mi cortadora de plasma.
y terminamos haciendo el último corte. En la parte de abajo ven que le estaba puliendo porque ya se había trabajado, tenía un poco de pasta automotriz, entonces la quitaba para poder acceder con la cortadora de plasma. Les he dicho, esto lo pueden hacer igual con un equipo de corte o incluso con su amoladora de 4,5 con un disco común y corriente. Ahora sí, ahora vamos a hacer el trazo de lo que es la lámina. Una recomendación: traten de usar una lámina en calibre 20. En mi caso es la que voy a utilizar. ¿Por qué? Por mi experiencia es más fácil de doblar, es mucho más flexible y literal la podemos doblar con la mano lo que son las curvas. De hecho yo lo hice doblar con las manos. Yo tengo una doble de lámina que también podemos hacer ahí algunos dobleces, pero sinceramente si ustedes no tienen, no hay problema, vamos a hacerlo a la antigüita. Para hacer el primer doblez que va a 90 grados, miren, vamos a colocar dos prensitas pequeñas, dos prensas en C, súper sencillo, una solera con la moladora y un pequeño disco de corte. Vamos a hacer 2-3 pasadas, no ocupa más porque es muy delgada la lámina, y ya tenemos el primer doblez. Esa va a ser la base para empezar a trabajar esto. Esa la vamos a poner ahí, y si se fijan, miren, la voy a empezar a doblar literal con las manos. Voy dándole forma conforme voy avanzando, voy checando que la curva sea ideal, voy marcando, y es literal, es poco a poco. Como no tenemos digamos una plantilla tan grande, pues lo estoy haciendo a mano. Esto generalmente lo hago así, la verdad es que no es tanto problema. Y ya llegamos a la parte de abajo, vamos a marcar donde vamos a hacer el segundo doblez. Ahí marcamos la línea y vamos a hacer una marca a 90 grados. Aquí volvemos a hacer el mismo proceso, una pequeña, bueno, en este caso no coloqué la regla, pero igual no puedo colocar la regla. Aquí por mi experiencia, pues digamos que pasé ese paso. Bien, así es como queda. Se fijan, todavía falta hacer unos pequeños ajustes, pero esto lo vamos a hacer ya cuando empecemos a hacer la soldadura. Entonces la verdad es que no requieres soldar toda la pieza, simplemente ir colocando algunos puntos. Estrategia, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar algunos puntos y después lo vamos a pulir para darle ya el terminado al pecho de paloma. Bien, vamos a iniciar el proceso de la soldadura de la lámina con el polín. Sinceramente no se requiere que hagas toda la soldadura con toda la lámina, o sea, toda la línea o todo el contorno. Por mi experiencia, si hacemos eso, si soldamos todo, lo que va a pasar es que vamos a deformar mucho la lámina, ya que es una lámina calibre 20. Yo le recomendaría que coloquemos unos puntos como lo estamos haciendo. Yo utilizo obviamente una máquina de microalambre, pero de igual manera se puede hacer con una máquina de electrodo. Simplemente hay que bajar un poco el amperaje. Yo le recomendaría un electro 6013 de 332 a unos 55 amperes más o menos, entre 50 y 55 más o menos. Y es esto, es ir colocando algunos puntos y después vamos a pulir o vamos a limpiar la soldadura. En este caso, después de este proceso que yo estoy puliendo, se le va a aplicar un poco de pasta automotriz. Esta la va a hacer la persona a la que le estoy haciendo el trabajo. Yo simplemente iba a hacer los cortes de los polines y también iba a agregarle la lámina a este proyecto. Y pues nada, es simplemente ir haciendo esto poco a poco. Hay que tener paciencia. Con disco de lija la verdad es que queda bastante estético. Y ya después, como les dije, tal vez se le aplique pasta automotriz a todas las orillas de este pecho de paloma. Bien, así es como ya queda el pecho de paloma. Lo que hice, obviamente les dije, hay que irlo ajustando un poco con la máquina de soldar. La verdad es que no ocupa tanta soldadura y hay que limpiar bien los puntos. Después de esto lleva un proceso de pasta automotriz. Esto si ustedes quieren, en realidad este es un trabajo que se va a colocar pasta automotriz, porque a veces quedan unos pequeños poros como estos, y este pues fue un error mío en el corte. Entonces esto se debe de rectificar y aquí arriba se le debe colocar bondo porque esta parte se hunde. Así es como se hace el Polín Montén, pero bueno, esto está así y así es como nos quedó ya el perfil, ya detallado, pues se ve mucho mejor. Y en realidad este es uno de 7 que hice. Acá está el otro, ya anda el otro ahí. Hice 7 grandes de esos, y estos que son más pequeños, bueno, estos la verdad es que no los quise grabar porque pues son súper sencillos
Y de igual manera hicimos una plantilla, que la plantilla acá la tenemos. Y pues el trazo de la plantilla ya se los mostré. Yo simplemente lo que hago en realidad es definir más o menos las medidas de cómo creo que se va a ver bien. Ok, aquí en cuanto al trazo que hicimos, como les dije yo al inicio, esto lo puedes hacer a tu gusto. Yo regularmente, como este es un perfil, bueno, es un Polín Montén de 8 pulgadas, dibujé las 8 pulgadas, coloqué 2 pulgadas al frente, 2 pulgadas atrás y hice más o menos 20 centímetros, que se me hace una medida justa para poder hacer el recorrido de la curva. La curva me ayudé de un círculo que tenía ahí, pero igual se puede hacer a mano alzada. Esta plantilla yo las he hecho antes, le coloqué nada más una pequeña tablita para poderla colocar aquí y hacer el corte con la cortadora de plasma. Si tú no tienes cortadora de plasma, esto te puede servir la plantilla para marcar todas iguales, que queden todas iguales, y simplemente con la moladora o con algún otro artefacto, pues incluso con un equipo de corte lo puedes hacer. En mi caso yo tengo una cortadora de plasma y así como hice estos cortes en lo que es el pecho paloma, que así nos quedaron. Y así, amigos, concluimos el video de esta semana. Como se pueden dar cuenta, el trazo es muy sencillo. Yo lo hice en una pieza de MDF, coloqué unas tablitas simplemente para hacer una plantilla. Ojo, obviamente que con la cortadora de plasma el proceso es mucho más rápido, mucho más sencillo, pero como les dije, si usted no tiene la cortadora de plasma, con un equipo de corte, y la plantilla te va a servir ¿para qué? Para que todas te queden exactamente igual. Lo puedes hacer con una moladora también, con un disco de corte, simplemente que te va a llevar mucho más tiempo y no suele ser tan exacto. Yo cuento con la cortadora de plasma de la marca Weston y así es como se me facilitó a mí hacer los cortes. Y como les mostré, hice 7 piezas incluyendo esta y 11 piezas más pequeñas, que esa la verdad no las quise grabar, pero tiene el mismo fundamento. Hice una pequeña regla y por ahí creo que les dejé el video donde las estaba cortando, creo que por ahí lo dejé. Si no, pues hice exactamente igual, una plantilla. En este caso, cuando tienes que hacer muchas piezas, es muy bueno hacer una plantilla para agilizar el proceso. Pues nada, amigos, si les gustó el video, pues les encargo un pulgar arriba, que comenten y compartan. Y recuerden, amigos, el conocimiento se debe compartir. Saludos y nos vemos pronto.